comenzamos con la evidencia número 8, cuyo título es ácidos y bases. Para poder entender qué son los ácidos y qué son las bases, primero tenemos que saber qué es el potencial de hidrógeno. El potencial de hidrógeno es simplemente un parámetro que mide la concentración de iones oxonio que están presentes en una disolución. La palabra potencial se refiere a la potencia, a una potencia que vamos a ver ahorita. Y al decir hidrógeno se refiere evidentemente al elemento químico hidrógeno. Esto es porque al principio se creía que el pH medía la concentración únicamente de iones hidrógeno, H+, lo cual no es del todo cierto. Esto es con respecto a una teoría llamada la teoría de Arrhenius, que vamos a ver más adelante. El pH mide en realidad los iones oxonio. ¿Qué es el ion oxonio? Recordemos que un ion se refiere a un elemento o a un compuesto químico que está incompleto, que aún tiene electrones para dar o para recibir. Si los puede dar, entonces es un cation, y si los puede recibir, quiere decir que se trata de un anión. Cation y anión. El cation da y el anión recibe. Imaginemos que a una molécula de agua como esta que ven aquí, es una molécula de agua. No olviden que la fórmula del agua es H2O. Por lo tanto, tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, los cuales se encuentran compartiendo electrones. De esta manera, vean, cada hidrógeno comparte su electrón de valencia con uno de los 6 electrones del oxígeno, y de esta manera el hidrógeno puede llegar al dueto. Vean que tiene 2 electrones de valencia cada hidrógeno, mientras que el oxígeno llega al octeto, cumple con los 8 electrones que necesita. Pero como se darán cuenta, oxígeno aún tiene 2 pares de electrones desapareados, estos 2 de arriba y estos 2 de abajo. Oxígeno aún puede utilizar estos electrones si se dan las condiciones adecuadas. Todavía pueden atraer a otros átomos, pero ya no los puede compartir. ¿Por qué? Porque si comparte 2 con otro elemento, tendríamos que sumar otros 2 más a estos electrones de valencia, y entonces tendríamos 10 en lugar de 8. Los 6 que tiene ya oxígeno más los 2 que se unen o que se comparten al oxígeno, lo cual no debe de pasar. Tiene que ser 8 de valencia, la regla del octeto. Así que el oxígeno únicamente lo que puede hacer es dar estos 2 electrones a un átomo que lo necesite, ya sea para formar un dueto o para formar un octeto. Si una molécula de agua se encuentra con un átomo libre, este se va a unir al oxígeno de esta manera. Otra vez, vamos a ver, el hidrógeno se une a los electrones desapareados de oxígeno. Como ven, ahora el oxígeno se encuentra aportando sus 2 electrones que tenía desapareados, estos 2, mientras que el hidrógeno no aporta ningún electrón, solamente se va a dejar querer. Esto ya lo vimos y se llama enlace covalente dativo, porque como les digo, solamente uno de los 2 elementos es quien da, el otro solamente los recibe, pero no aporta ninguno. Y por esta razón, todo enlace covalente dativo evidentemente va a ser más inestable o más fácil de romper que un enlace covalente normal. El hidrógeno, como no aportó ningún electrón a esta unión, entonces tiene su único electrón de valencia desapareado, libre. Este de aquí es su único electrón de valencia, lo que convierte a esta molécula en un ion con una carga eléctrica o con un número de oxidación de +1 por este electrón que tiene libre el hidrógeno y que puede dar a alguien más, a otra molécula o a otro compuesto químico. Y así es como se forma el ion oxonio, simplemente por la unión de un hidrógeno adicional a una molécula de agua, cuya fórmula química ya no va a ser H2O, sino H3O. Vean, H3O, ¿por qué? Porque son 3 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Antes eran 2 y ahora son 3. Son 3 porque se unió un hidrógeno adicional. Entonces tengo la fórmula de oxonio H3O
con un número de oxidación de +1, o simplemente le podemos dejar el un más y omitir el 1, porque los 1 recuerden que no se escriben. Ahora, ojo con esto, que no los engañen. En internet hay muchas páginas que dicen que este compuesto se llama ion hidronio, y aunque sí se le puede llamar así, no es correcto. No es un nombre que está aprobado por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, o sea, la IUPAC, que es la que rige todas las normas de nomenclatura, la que le pone los nombres a los compuestos químicos. El nombre correcto y oficial es oxonio, no hidronio, y así es como le llamaremos en este video. Entonces, vean que como es un ion, tiene un número de oxidación diferente a 0. Así que el potencial de hidrógeno mide precisamente la cantidad o la concentración de iones oxonio que hay disueltos en una sustancia. Y el potencial de hidrógeno es lo que comúnmente se abrevia como pH. Debemos tomar en cuenta que esta abreviación debe de ser así: una P minúscula y una H mayúscula. La P es de potencial, esta P, y la H se refiere al símbolo de hidrógeno, por eso es mayúscula. Recuerden que ningún símbolo se debe de escribir con la primera letra minúscula. Siempre debe de ser mayúscula la primera, y si hay segunda letra tiene que ser minúscula. Tampoco pueden haber dos mayúsculas. Ahora bien, lo siguiente que les voy a comentar es súper importante que lo sepamos. Esto es un recipiente, según, que contiene una sustancia líquida. ¿Qué moléculas son las que hay aquí en este recipiente? Evidentemente, si tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, se trata de moléculas de agua. Claro que en un vaso con agua no hay solamente 6 moléculas de agua, no. Sabemos que en un mol de agua, es decir, en 18 gramos, porque es su masa molar, hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Esto en un mol de agua. Si en ese recipiente tuviéramos 18 gramos de agua, tendríamos esa cantidad de moléculas, que son más de 6 cuatrillones. Pero si tenemos, por ejemplo, 1 litro de agua, son aproximadamente 5 veces más. Pero bueno, el caso es que son moléculas de agua, pero hay un detalle. Se sabe que en realidad una pequeña cantidad de las moléculas de agua reaccionan consigo mismas. Es decir, H2O reacciona con H2O. Sí, aunque suene raro, esto es cierto. Las moléculas de agua reaccionan entre ellas y reacomodan sus átomos formando esto que ven ahora, iones. Como son iones, vamos a poner su electrón desapareado a cada uno. Evidentemente los OH o los HO tienen un electrón desapareado, pero estos pueden recibir, tienen número de oxidación negativo, mientras que los H3O que ven ahí son cationes que pueden dar electrones a otro compuesto químico. Vamos a repetir esto para que puedan ver cómo es que de la mitad de las moléculas de agua se desprende un átomo de hidrógeno y este se va a unir a otras moléculas del agua. Observen otra vez, ahí son agua, H2O, y de 3 de esas moléculas se desprende un hidrógeno y se une a otra molécula de agua para formar los iones oxonio H3O, mientras que las moléculas que quedaron sin su hidrógeno que se desprendió son los iones OH o los iones hidróxido. Entonces este proceso es en el que las moléculas de agua reacomodan sus átomos formando iones, se llama autoionización o bien autodisociación. Y además en cualquier cantidad de agua hay el mismo número de moléculas de oxonio que de hidróxido. Vean, aquí tenemos por ejemplo 3 de hidróxido y 3 de oxonio, 3 y 3. Esto mismo ocurre en la vida real, obviamente con muchísimas más moléculas. Ahora, hay que tomar en cuenta que esto no ocurre en el 100% de las moléculas de agua, no se confundan. No crean que todas son estos iones, no. Sino que es solamente una pequeña porción de ellas la que reacciona produciendo estos iones. Y esto ocurre en una reacción reversible como lo que van a ver. La voy a acercar para que lo vean mejor. H2O en estado líquido reacciona con H2O en estado líquido y produce en forma reversible ion oxonio H3O en estado acuoso e ion hidróxido en estado acuoso. Estas dos flechas que ven en medio nos dice que es una reacción que ocurre en equilibrio, que hay un equilibrio entre reactivos y productos. Es decir,
que las moléculas de agua reaccionan y producen iones, y luego estos mismos iones vuelven a reaccionar para producir de nuevo agua, y así sucesivamente. Es un ciclo lo que ocurre aquí. Ahorita lo vamos a ver. Pero ojo, que el pH solamente mide la cantidad de los iones oxonio, porque para medir la cantidad de iones hidróxido, o sea los OH, existe otro potencial llamado potencial de hidróxido, o sea pOH, aunque es menos utilizado, porque ya el pH nos dice prácticamente todo lo que queremos saber. El pOH solamente nos va a servir cuando queremos calcular matemáticamente el pH de una sustancia, pero eso no lo haremos aquí, así que no se preocupen. Esto que van a ver aquí es lo que yo les decía. Vean cómo siempre hay un equilibrio entre moléculas de agua, moléculas de iones oxonio e iones hidróxido. Las mismas moléculas que reaccionan, que eran moléculas de agua y se convierten en iones oxonio e hidróxido, vuelven después a su forma original de moléculas de agua, y después se vuelven a reaccionar y vuelven a regresar a como estaban. Es un ciclo que ocurre dentro de las mismas de la misma composición y estructura de las moléculas del agua. Bien, ahora quiero que vean esto. La concentración de iones oxonio, cuya fórmula, como les digo, es H3O, puede ser como máximo 10 a la 0 y como mínimo 10 a la menos 14. Por eso es un potencial. Empezamos con el mínimo. ¿Qué quiere decir 10 a la menos 14? Quiere decir que a partir de este punto decimal que está después del 0, invisible, hay 14 cifras hacia atrás, es decir, hacia la izquierda, y por lo tanto se trata de un número extremadamente pequeño, es decir, sería 0.0000000000001 moles sobre litro, porque la M mayúscula quiere decir molar, o sea, molar son moles sobre litros. Molar es una concentración que quiere decir que se refiere a cuántos moles hay en un litro de disolución. En realidad no conté los ceros de aquí, pero más o menos esa es la idea. Deben de ser 14 cifras desde este punto de aquí hacia atrás del el 10. Entonces, la concentración máxima puede ser 10 a la 0. Para que recuerden, las matemáticas nos dicen que todo número elevado a la potencia 0 es igual a 1, excepto el 0, claro está. Así que 10 a la 0 no va a ser 0. 10 a la 0 como va a ser igual a 1. 10 a la 0 es igual a 1, es decir, a 1 mol por cada litro. Este es el máximo que puede haber en una disolución, el máximo de iones oxonio. Por eso les digo que no todas las moléculas de agua reaccionan. Solamente por cada litro de agua puede haber 1 mol de iones oxonio. Así que hay que recordar entonces que 1 mol por litro, o sea 10 a la 0, es la cantidad máxima. Y 10 a la menos 14 es el mínimo, porque es un número decimal muy pequeño. Así que para que no sonara algo tan complicado y para evitarnos confusiones con los exponentes y todo eso, se optó por crear una escala desde el 0 al 14. En esta escala, 10 a la 0 equivale a un valor de 0. 10 a la 0 equivale a 0. Entonces, 10 a la menos 1 equivale a un 1. De esta misma manera, 10 a la menos 2 equivale a un valor de pH 2. 10 a la menos 3 es valor de pH 3. 10 a la menos 4 es 4. 10 a la menos 5, 5. Y así con cada uno de los valores de pH, de las concentraciones de oxonio, hasta llegar a un pH, a un valor de pH de 14. 10 a la 3, a la menos 13 y 10 a la menos 14 es igual a 14. Vean cómo todo esto ya se simplificó. Ya no utilizaremos ni exponentes ni tampoco signos negativos. Lo que sí tenemos que recordar es que el 0 equivale a la concentración máxima de oxonio y que el 14 representa prácticamente una ausencia de ion oxonio en la disolución. Esta es la escala del pH. La escala del pH. De acuerdo con esto,
Puedo decir entonces que si una disolución tiene una concentración de 10 a la menos 3 moles de oxonio por litro, tiene un pH de 3. Como 14 es el máximo, el punto medio es sin duda el 7. Es el punto medio o el punto neutro. ¿Por qué? Porque la mitad de 14 es 7, obviamente. Y este valor se considera como el pH neutro. El agua en estado puro, al tener la misma cantidad de iones oxonio que de iones hidróxido, se encuentra en equilibrio y por lo tanto su pH va a ser neutro, es decir, 7. Recuerden que lo dijimos, el agua tiene la misma cantidad de iones oxonio que de iones hidróxido, de H3O que de OH, lo que acabamos de ver. El agua de los ríos, lagos, lagunas, agua de la llave, agua de lluvia, tendrá ciertas variaciones en su pH a causa de que contiene compuestos químicos disueltos, pero siempre rondará este número 7 en el pH del agua. Ahora, toda sustancia que tenga un pH menor a 7, es decir, que tenga entre 0 y 6 de pH, en química le llamaremos ácido. O bien, para no generalizar tanto, podemos decir que son sustancias que tienen un pH ácido. Mientras menor sea su pH, más ácida será la sustancia. El resto de las sustancias que tengan un pH mayor a 7 se llaman bases, o también podemos referirnos a ellas como sustancias que tienen un pH básico o alcalino. Son dos palabras que quieren decir lo mismo, básico o alcalino. Mientras más alto sea el pH, significa que la sustancia tiene menos iones oxonio y más iones OH. Menos iones oxonio y más iones OH. Y por lo tanto serán más básicas o alcalinas. Así que dentro del pH existen dos parámetros: la acidez, que abarca un pH desde 0 hasta 6, y la basicidad o alcalinidad, que abarca desde un pH de 0 a 14. Para que lo recuerden y lo anoten, aquí está. Estas son las partes de la escala del pH. Ácidos de 0 a 6, bases de 8 a 14 y el punto neutro o el pH neutro es 7. Los ácidos tienen más iones oxonio y las bases tienen más iones OH. Antes de ver en qué se diferencian los ácidos y las bases, además de su pH, claro está, quiero que vean lo que ocurre a nivel molecular cuando sube o cuando baja el pH. Hay dos compuestos químicos fundamentales para regular el pH de una disolución. El primero es un ácido fuerte, ya veremos qué son ácidos fuertes. Se llama ácido clorhídrico, que es la combinación de hidrógeno y cloro. El ácido clorhídrico o HCl no existe como un compuesto químico puro, sino que siempre vamos a encontrarlo disuelto en agua. La pureza máxima de este ácido me parece que es aproximadamente de 36%, por ahí va, o 36.7 por ahí. Hay soluciones con concentración más baja, como lo es el ácido muriático, que se usa para lavar baños, por ejemplo, y los jugos gástricos que tenemos en el estómago. Ambos son ácido clorhídrico, pero con una baja concentración. El caso es que el ácido clorhídrico más puro tiene un pH de 0, porque dentro de su concentración hay aproximadamente 1 mol de iones oxonio por cada litro, que corresponde a un pH de 0. Imaginen que en el agua pura, que tiene un pH de 7, porque hay un equilibrio entre los dos, entre oxonio e hidróxido, yo le agrego a esta agua, en equilibrio, un poco de ácido clorhídrico. Vean lo que ocurre a nivel molecular. Estas moléculas que llegaron repentinamente representan lo que yo le agregué, que obviamente no fue una molécula ni dos, sino fueron cuatrillones de moléculas. Pero esto solamente es para que ustedes lo vean más sencillo. Estas moléculas, al entrar en contacto con los iones oxonio e hidróxido, se descomponen, es decir, se separan en hidrógeno y cloro. Los átomos de cloro se mantienen así separados, como iones. Pero los de hidrógeno, vean que se sintieron atraídos por las moléculas de agua. Vean cómo son atraídas otra vez las moléculas, los átomos de hidrógeno
y forman moléculas de oxonio. En realidad aquí yo puse que el OH atrae al hidrógeno, pero no es así. Son las moléculas de agua H2O las que cada una atrae a un átomo de hidrógeno y se convierten en H3O, en iones oxonio. Esto hace que la concentración de oxonio aumente y se haga un desequilibrio. Ahora va a haber más oxonio que hidróxido. Aquí va a haber un desequilibrio. Por lo tanto, el pH va a disminuir. Como lo ven, era de 7 y ahora es de 6. Otra vez, vamos a ver. El HCl se separa y los átomos de hidrógeno forman una molécula de oxonio. Por eso el pH disminuye, porque ahora hay más oxonio que hidróxido. ¿Por qué baja el pH? Porque recuerden que el 0 me representa la mayor concentración de iones oxonio que puede haber, es decir, 1 mol por cada litro, mientras que el 14 representa la menor concentración de iones oxonio, 10 a la menos 14. Entonces, si yo sigo agregando más HCl, ocurrirá lo mismo. Estaré agregando más hidrógenos que se van a ir uniendo a los hidróxidos, a las moléculas de agua para poder formar el ion oxonio. Y ahora ya tengo más moléculas de oxonio y menos moléculas de iones hidróxido. Por eso el pH va a disminuir cada vez más. Aquí ya es 4 de pH. El otro compuesto químico que se utiliza para esto, una base, es un compuesto naturalmente sólido y es el hidróxido de sodio. Ningún compuesto químico en estado sólido tiene un pH hasta que sea disuelto en agua o en algún otro disolvente. Esto es importante, debe de ser una disolución, no puede ser ningún compuesto químico en estado puro. El hidróxido de sodio, NaOH, en estado puro, yo no le puedo medir su pH. Una vez que lo disuelva en agua, ahora sí puedo medir su pH porque ya tengo dentro de mi mezcla, de mi disolución, ya tengo iones hidróxido, OH, y una vez que ya lo disolví. Recuerden esto. Entonces, una disolución de hidróxido de sodio concentrada tendrá siempre un pH de 14, el máximo pH que puede haber, un pH básico. Por lo tanto, el NaOH es una base. Así que si yo agrego hidróxido de sodio a esta disolución, vean, lo que ocurre es que el sodio se separa del OH y estos comienzan a formar parte de toda la mezcla, los sodios, mientras que el OH se queda libre. Más moléculas de OH se forman entonces. Así que mientras más OH tengamos, vean otra vez otra molécula de NaOH, se separa el sodio y queda libre el OH. Mientras más moléculas de OH tengamos, irá subiendo el pH. Aquí ya tengo bastantes moléculas de agua, de OH. Y ya tengo la misma cantidad de moléculas de oxonio que de OH. Por eso ya otra vez el pH subió y quedó en 7. Ya hay de nuevo un equilibrio. Si yo agregara todavía más y más más base, más hidróxido de sodio, entonces aumentaría más la cantidad de OHs dentro de la disolución y el pH va a subir más. Y la disolución ya no va a ser neutra, sino que va a ser básica, va a ser una base. Cabe mencionar que en lugar de ácido clorhídrico yo puedo haber utilizado otros ácidos, como por ejemplo el ácido bromídrico, el ácido sulfúrico, etc. Ya los iremos viendo en esta evidencia. Pero en especial, el HCl, es el más utilizado por ser uno de los más sencillos en cuanto a su estructura molecular y que además tiene un pH de 0 en disolución. Observen que ahora en esta disolución tengo átomos libres o iones de sodio y de cloro, de Na y de Cl. Si yo quisiera evaporar el agua, todo eso es una disolución ya de agua con sodio y con cloro. Si yo quiero evaporar el agua, lo haría calentándola hasta 100 grados Celsius y poco a poco estos átomos de sodio y cloro se van a ir encontrando, se van a ir uniendo para formar la sal cloruro de sodio, NaCl. También lo veremos esto en el último tema de esta evidencia, que es la neutralización. Estos colores que ven en la escala no son para diferenciar cada grado de pH, sino que, aunque no lo crean, existen compuestos químicos que cambian a estos colores de acuerdo a su pH. Estos compuestos químicos se llaman indicadores.
y los hay tanto sintéticos como naturales. Estos colores en particular corresponden a los de un indicador conocido como indicador universal, que es una mezcla de muchos indicadores que tienen un rango completo, que es del 0 al 14, y va cambiando con cada nivel de pH. Quiere decir que en el agua pura, si yo agrego unas gotas de indicador, como el pH del agua es de 7, el color al que cambiará será verde, como lo ven aquí en la imagen. Si voy agregando ahora algún ácido como el clorhídrico, por ejemplo, el pH va a ir bajando. ¿Y cómo lo sabremos? Pues porque al tener el indicador, este va a cambiar de color de acuerdo al pH. Si yo agrego un poco de ácido, entonces va a bajar tal vez a 6 el pH. Voy agregando más ácido y va bajando un poco más y cambia el color verde un poquito más claro que tiene el pH 5. Y yo agrego más ácido a mi disolución y va bajando más el pH y cambia poco a poco a amarillo, que me indica un pH de 3. Y si yo sigo agregando ácido, se van formando más moléculas de oxonio y va cambiando el pH, el color de la disolución, hasta llegar a un pH de 0, que evidentemente tendría yo que haber agregado bastante ácido para que pudiera cambiarme a este color rojo. Si yo, por ejemplo, tuviera un vaso con ácido clorhídrico, el más puro que hay, y yo le agrego indicador, va a tener este color rojo, porque el ácido clorhídrico es un ácido que tiene un pH de 0. Ahora, en este punto, si yo quiero agregar una base como el hidróxido de sodio o algún otro hidróxido, el pH va a comenzar a subir y va a volver a cambiar de color. Ahora va a ser un poco más anaranjado, amarillo, va a subir hasta un pH de 7, quizás si yo agrego la cantidad necesaria de hidróxido de sodio. Y si voy agregando más hidróxido, más base, se va volviendo cada vez más básica mi solución, hasta que llegue tal vez hasta un pH de 14, como este que ven aquí. Va a cambiar a un color morado porque el morado corresponde al pH de 14. No tengo a la mano el material necesario para hacer esto, así que por eso se los muestro de manera gráfica. Otra forma de medir el pH de una disolución es mediante el uso de un aparato llamado potenciómetro, o vulgarmente llamado pHímetro, como este que ven aquí, o con la utilización de tiras indicadoras de papel o papel indicador, como este que ven aquí, de las cuales existen principalmente dos variedades: las que son hechas de papel tornasol, como las que ven en la primera imagen, papel tornasol, y que cambian a cierto color de acuerdo al pH al sumergirlas en una disolución. Estas son de amplio rango, pero hay unas que cambian de rojo a un color azul, o de un color azul a un color como anaranjado, depende igual del pH, y cambian, como les digo, al sumergirlas en la disolución. Ya solamente basta con comparar con esta escala que ven ahí en la imagen para poder saber más o menos cuál es el pH de la disolución. Y también están las tiras que ven en la segunda imagen, que contiene como estos cuadritos. Cada cuadrito tiene un tipo de indicador que cambia de color igualmente de acuerdo al pH. Estas son un poco más prácticas, un poco más precisas, ya que solo basta sumergir la tira, observar el cambio y compararlo con la escala que trae impresa en el empaque, en la caja que contiene las tiras, como lo ven en la foto. Se compara y ya se puede ver el pH aproximado de la disolución. Obviamente es mucho más factible un aparato como el que ven aquí, el potenciómetro, porque este ya nos indica en la pantalla digital cuál es el pH de la disolución y tiene un grado de error mucho más pequeño. Ahora sí, vamos con algunos ejemplos de sustancias ácidas y básicas, además de la importancia del pH. Cuando pensamos en la palabra ácido, regularmente lo asociamos con algo amargo, con algo ácido, o sea, sabor ácido, que al probarlo nos provoca que hagamos una mueca como... Y sí, es evidentemente una reacción de los receptores de nuestra lengua hacia la composición de un alimento que contiene compuestos químicos con pH ligeramente bajo, como el jugo de limón, por ejemplo. Ese sabor agrio lo tienen todos los ácidos.
Y el jugo de limón precisamente tiene un pH de 2. Por eso es su sabor tan ácido. Tiene bastantes ácidos en su composición. Sin embargo, no todo lo ácido es comestible. Un ácido en estado puro como el ácido clorhídrico, por ejemplo, son ácidos corrosivos. También están, por ejemplo, el ácido bromídrico, el ácido fluorhídrico, el ácido sulfúrico, entre los más conocidos, porque hay muchos más que ya veremos más adelante. Y estos tienen un pH pues prácticamente entre 0 y 1, algunos un poco más. Y pues los ácidos reaccionan químicamente con compuestos químicos orgánicos. Y como en la piel tenemos compuestos químicos orgánicos, o sea, nuestra piel es orgánica, entonces fácilmente un ácido reacciona con nuestra piel. Y además produciendo energía en forma de calor. Y sí, es una reacción exotérmica la del ácido con nuestra piel. Así que si nos cae uno de estos ácidos, una gota de ácido sobre la piel, nos causará evidentemente quemaduras que pueden ser extremadamente graves. Además de producir un dolor insoportable, obviamente. En los laboratorios, los ácidos son muy utilizados a la hora de preparar distintas soluciones que se utilizan para el análisis. La función del ácido no es solamente reaccionar, sino que también nivela el pH de una solución a un pH adecuado. El pH es importante porque afecta a muchos procesos químicos. Y en un laboratorio, así como en industrias alimentarias y farmacéuticas, tiene que estar midiendo a cada rato el pH, porque un pequeño error puede echar a perder todo un lote de productos, todo el producto. Así que al trabajar con estas sustancias corrosivas tan peligrosas, se utilizan señalamientos como este que ven aquí y este otro, que indica que el químico tiene que utilizar equipo de protección como bata, gafas y guantes. Otro ejemplo de sustancias ácidas o con pH ácido es el café. Por algo dicen que el café puede ser un irritante de nuestro estómago y no se recomienda en personas con gastritis. El tomar ácido produce un desequilibrio en el pH de nuestro estómago y esto produce una sensación de quemazón y de reflujo. Nuestro sudor también tiene un cierto pH, que también es ácido, por cierto. Igualmente la saliva tiene un cierto pH que debe de mantenerse así como está, porque también ciertos valores de pH ayudan a que las bacterias se reproduzcan rápidamente. Las mujeres, por ejemplo, tienen un flujo vaginal constante. Y este flujo es el que mantiene húmeda a su zona íntima. Este flujo es también una disolución que tiene un cierto pH ácido, el cual tiene que mantenerse controlado gracias a los millones de bacterias que habitan ahí. Bacterias buenas como los lactobacilos. Pues al mantener el pH ácido evita la invasión de bacterias malas. Por eso nunca es recomendable que una mujer se asee su zona íntima con jabón de tocador, jabón normal. Porque como ven a continuación, el jabón tiene un pH de 12. Y si ustedes, mujeres, se lavan sus genitales con jabón, van a causar un desequilibrio en el pH de su vagina. Al provocar que en lugar de ser ácido el pH, sea básico. Es decir, van a subir el pH de su flujo vaginal. Y esto beneficia a muchas bacterias y hongos y vuelve vulnerable a la zona para que haya una infección. Otro ejemplo de un pH básico es la leche de magnesia. Como ven, tiene un pH de 10. La leche de magnesia no es más que un compuesto químico llamado hidróxido de magnesio, que como ya les mencioné, todos o la mayoría de los hidróxidos son bases. Otra característica de las bases es el sabor. Los ácidos tienen un sabor ácido, obviamente, o agrio, mientras que las bases tienen un sabor amargo. En el último tema de esta evidencia veremos cuál es el efecto de la leche de magnesia o de algún otro antiácido, desde el punto de vista químico. Así como los ácidos, hay muchas bases que son fuertes y que son corrosivas para la piel del ser humano. Tal es el caso del hidróxido de sodio, pero en este caso no se lleva a cabo ninguna reacción exotérmica con la piel, sino que lo que hace el hidróxido o una base fuerte o concentrada es absorber la humedad de la piel, haciendo que ésta se deseque en exceso y produzca una irritación importante en la piel. O sea que si tocas la sosa cáustica te va a dar comezón todo el día, eso quise decir. Otra
Otra característica de las bases es que es el sabor. Los ácidos tienen un sabor ácido o agrio, mientras que las bases tienen un sabor amargo. Además son compuestos químicos que reaccionan fácilmente con las grasas, produciendo jabón, en una reacción química llamada saponificación. Y bueno, ha sido todo con respecto al tema del pH, que como ven me tardé bastante con la explicación porque el pH es un tema muy importante que yo espero que recuerden toda su vida. En muchas ocasiones van a escuchar esta palabra, pH. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente tema, que es el 8.2, disociación.